Hola, soy el estudiante José Colomanchundia, soy estudiante de medicina de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí, cursando lo que es el primer semestre, y el día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es el plexo cervical y la porción cefálica del sistema nervioso autónomo. Antes de empezar con lo que es el plexo cervical, debemos entender que van a existir 31 pares de nervios espinales, los cuales se los va a dividir de acuerdo a la región que se encuentren, dependiendo de la columna vertebral. Vamos a encontrar lo que son 8 nervios cervicales, 12 nervios torácicos, 5 nervios lumbares, 5 nervios sacros y un nervio coxígeno. Estos nervios espinales se van a dividir en una manera anterior y posterior. En cuanto a la constitución del plexo cervical, entendemos que este va a estar formado por lo que son los 4 primeros nervios cervicales, es decir, C1, C2, C3 y C4. Antes de empezar con cada nervio espinal, debemos entender que el ramo con más importancia en esta presentación va a ser el ramo anterior, puesto que cada nervio espinal se va a dividir en un ramo anterior y un ramo posterior. En cuanto al nervio cervical C1, tenemos que este nervio se va a dirigir hacia lo que es el músculo recto anterior de la cabeza. En este punto se va a dirigir de una manera inferior para juntarse con el ramo ascendente de C2 para así formar lo que se denomina como el asa de para formar lo que es el asa del atlas. En cuanto al nervio cervical C2, tenemos que este nervio, al igual que el C1, se va a dividir en un ramo anterior y un ramo posterior, y el ramo anterior, al llegar a lo que es la apófisis transversa del axis, se va a dividir en una rama ascendente para formar el asa del atlas y una rama descendente, la cual va a formar el asa del axis junto a la rama ascendente del C3. En cuanto al nervio cervical C3 y C4, tenemos que esto en la salida de lo que es el agujero intravertebral, tenemos que este se va a dividir en un ramo anterior, y este ramo anterior se va a dirigir a los que son los músculos intertransversos de esta zona para así dividirse en sus ramos, en dos ramos. El ramo de C3, el ramo ascendente, va a formar lo que es el asa del axis, y el ramo descendente se va a juntar con el ramo ascendente de C4 para así formar lo que es el tercer asa del plexo cervical. En cuanto a la distribución del plexo cervical, tenemos que va a contar con los que son nervios motores o profundos, nervios cutáneos y nervios comunicantes. En cuanto a los nervios motores o profundos, tenemos que para un mejor estudio se los va a dividir en los que son unos ramos ascendentes, unos ramos descendentes, unos ramos internos y unos ramos externos. En cuanto a los ramos ascendentes, vamos a encontrar los que son el nervio para los músculos recto anterior de la cabeza y el nervio para el músculo lateral de la cabeza. En cuanto a sus ramos descendentes, vamos a encontrar que son dos ramos. Uno que va a ser el nervio frénico, que se lo va a exponer posteriormente, y otro que va a ser el asa cervical, la cual va a estar conformada por un ramo de C1, un ramo de C2 y un ramo de C3. La asa cervical va a inervar todos los músculos infrahioideos, a excepción del músculo tiroideo. En cuanto a los ramos internos, vamos a encontrar que tenemos lo que son los nervios para los músculos largos de la cabeza y largo del cuello. Y en cuanto a sus ramos externos, encontramos que son dos ramos. Un ramo que va a ser para el músculo esternocleidomastoideo y otro ramo el cual va a ser formado por la tercera asa, y este ramo van a ser distintos nervios, como va a ser el nervio romboides, el nervio angular y lo que es el nervio trapecio.
En sus ramos motores también vamos a tener que estos van a dar una inervación para los músculos escalenos anterior y escaleno medio. En cuanto al nervio frénico, como se vio en la imagen anterior, tenemos que este va a estar formado por C3, C4 y C5, principalmente por C3. Va a presentar un trayecto en el cuello y va a llegar hasta lo que es el diafragma. En el cuello va a tener una relación con el músculo anterior, puesto que este va a dirigirse de una manera inferior sobre este músculo. Va a tener una relación con lo que es la arteria cervical transversa, tanto en el nervio frénico izquierdo como en el nervio frénico derecho. En lo que es la base del cuello, tenemos que el nervio frénico, como nos damos cuenta, va a estar situado en lo que es la porción medial del músculo escaleno anterior. Ya en lo que es la entrada del tórax, en el tórax, el nervio frénico derecho va a presentar distinto trayecto que el nervio frénico izquierdo. Tenemos que el nervio frénico derecho, en lo que es la entrada del tórax, va a discurrir entre la arteria subclavia derecha y la vena subclavia derecha, que en esta imagen la podemos encontrar cortada o diseccionada para poder visualizar de una mejor manera a lo que es el nervio frénico. Ya pasando la vena y la arteria subclavia, tenemos que este se va a encontrar sobre lo que es la cúpula pleural. Ya en el trayecto de lo que es el tórax, tenemos que el nervio frénico derecho va a descender lateral a lo que es esta vena que se encuentra aquí, que es la vena cava superior. Después va a pasar en un sentido anterior a lo que es el pedículo pulmonar para llegar a lo que es el diafragma. Ya pasando a lo que es el nervio frénico izquierdo, tenemos que el nervio frénico izquierdo en la entrada del tórax, este va a discurrir de una manera lateral a lo que es el arco del conducto torácico, posterior a lo que es la vena brachiocefálica, que sería parte de esta vena que se la encuentra cortada también, y de una manera posterior lo que es la arteria subclavia izquierda. Y en su continuación va a tener, es decir, en esta parte, el nervio frénico izquierdo y el nervio frénico derecho van a tener las mismas relaciones con la arteria torácica interna o mamaria interna. Y en lo que es el tórax, el nervio frénico izquierdo va a cruzar lo que es la porción horizontal de lo que es la aorta. Después el nervio frénico va a descender por lo que es el pericardio, va a pasar lo que son 2 centímetros anterior al pedículo pulmonar izquierdo, y como nos vamos a dar cuenta en esta parte, el nervio frénico izquierdo va a pasar posterior a lo que es el vértice del corazón para llegar a lo que es el diafragma. Antes de seguir con lo que es la anatomía funcional del nervio frénico, hay que describir lo que vendría a ser su distribución. En cuanto a la distribución, tenemos que el nervio frénico en la región del cuello no va a dar lo que van a ser ramas colaterales. Sin embargo, en lo que es el tórax va a dar lo que son ramas abdominales y ramas musculares. Las ramas musculares van a estar destinadas para el diafragma, mientras que las ramas abdominales del nervio frénico derecho van a estar destinadas a lo que es la vena cava inferior, a lo que es el peritoneo y la glándula suprarrenal derecha. Mientras que el nervio frénico izquierdo, sus ramos abdominales vamos a tener que va a ser más delgado que el derecho y va a inervar lo que es la pleura y el pericardio. En cuanto a la anatomía funcional del nervio frénico, tenemos que este va a tener una función muy importante en lo que es la inspiración debido a su inervación al diafragma. También va a estar relacionada con lo que es la protección de las vías respiratorias, puesto que esta provoca lo que es la acción de toser, estornudar y expulsar lo que es el esputo. Y aparte de funciones respiratorias, también va a ayudar en los que son los esfuerzos abdominales al momento de defecar o al momento de labor de parto. Y por último, en sus funciones o su anatomía funcional, encontramos que va a intervenir a lo que es la inervación de los músculos de ciertos vasos, como lo es la vena cava inferior. En cuanto a los ramos cutáneos o ramos superficiales, vamos a tener que son 4 nervios.
El nervio occipital menor, que es este, va a nacer de la segunda asa y se va a dirigir de una manera superior para inervar lo que es la región mastoidea y la región occipital de la cabeza. El nervio auricular mayor, que va a ser este, va a bordear el músculo esternocleidomastoideo y se va a dirigir de una manera superior y se va a dividir en lo que son dos ramos, un ramo anterior y un ramo posterior. El ramo anterior va a inervar lo que es la cara lateral de la oreja y la región parotidia, y el ramo posterior va a inervar lo que es la región mastoidea y la cara medial de la oreja. Mientras que el nervio transverso del cuello tenemos que va a ser este va a nacer de la segunda asa, al igual que el auricular mayor, va a bordear lo que es el músculo esternocleidomastoideo, va a pasar lo que es la vena yugular, perfora lo que es el músculo platisma y va a inervar lo que es la región suprayoidea y la región cervical anterior. Y por último, el nervio supraclavicular, que va a ser este nervio, tenemos que este nervio se va a dirigir de una manera inferior, van a ser de lo que es la tercera asa cervical y se va a dividir en sus ramos. Los ramos mediales para la región esternocleidomastoidea y externar, los ramos medios o intermedios se van a distribuir para los tegumentos de la región supra e infraclavicular, y por último los ramos laterales tenemos que estos van a inervar lo que es la piel del muñón del hombro. Y por último, en cuanto a sus ramos comunicantes, tenemos que el plexo cervical se va a comunicar con el tronco simpático, es decir, una de sus ramas se va a dirigir hacia lo que es el ganglio cervical superior, con el nervio accesorio mediante dos comunicaciones, una en el músculo esternocleidomastoideo y otra en el músculo trapecio. El plexo cervical va a darle una función sensitiva a estos músculos, al esternocleidomastoideo y al trapecio, y un ramo comunicante con el nervio hipogloso que va a formar lo que es la asa del hipogloso. En cuanto a mi segundo tema, que sería la porción cefálica del sistema nervioso autónomo, tenemos que en la porción cefálica vamos a comprender lo que son tres ganglios principales, que sería el ganglio ciliar, el ganglio pterico-palatino, el ganglio óptico, y también se va a hablar acerca de lo que es el ganglio submandibular y el ganglio sublingual. Ya, en cuanto al ganglio ciliar, tenemos que este va a ser un ganglio pequeño, va a ser cuadrilátero, en la imagen no se lo va a encontrar, vamos a tener que va a estar alargado y va a ser aplanado. Este se va a situar de unos 7 a 8 milímetros anteriormente a lo que es el conducto óptico. En cuanto a sus ramas aferentes o ramas que recibe el ganglio, vamos a tener a la raíz simpática u oculomotora, a la raíz sensitiva o nasociliar y a la raíz simpática. Los ramos que va a desprender de este ganglio van a ser ramos para lo que es la córnea, la coronoides, el cuerpo ciliar, el iris y la esclera del ojo. En cuanto a lo que es el ganglio pterico-palatino, que va a ser este ganglio, vamos a tener que va a tener una forma cónica, y se lo va a encontrar en lo que es el trasfondo de la fosa infratemporal. El ganglio pterico-palatino va a recibir lo que son nervios del conducto pterigoideo y un ramo simpático del plexo carotidio interno. En cuanto a los ramos eferentes que va a dar, van a ser para la mucosa bucofaringea, y otras fibras se van a incorporar en lo que es la glándula lagrimal. En cuanto al ganglio óptico, que sería este ganglio que tenemos aquí, este ganglio va a ser un corpúsculo de 2 a 3 milímetros de diámetro y va a estar situado de una manera inferior a lo que es el agujero oval. Este ganglio va a terminar, en este ganglio va a terminar lo que es un ramo nervioso formado por lo que es el nervio petroso profundo y un ramo simpático del plexo. El ganglio óptico va a brindar o va a inervar lo que es la glándula parótida. En cuanto al ganglio submandibular y ganglio sublingual, tenemos que el ganglio submandibular va a ser este ganglio que encontramos aquí y se va a encontrar entre el nervio lingual y la glándula submandibular, y va a inervar lo que es la glándula submandibular. En cuanto al ganglio sublingual, tenemos que este ganglio que va a estar aquí y va a estar en el transcurso del nervio lingual, va a inervar lo que es la glándula sublingual. En cuanto a las referencias bibliográficas que utilicé en esta presentación, fueron estas.